Bien, buenas tardes para todos. Siendo hoy viernes 14 de noviembre, estamos recuperando la clase del martes pasado porque en la ciudad donde estoy no hubo servicio de energía ese día, entonces mm, vamos a hacer la clase de hoy. Estamos terminando química, el material de química que teníamos programado para estas sesiones. Entonces, hasta el momento quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo les ha ido? ¿Han entendido? ¿Tienen alguna pregunta de los talleres de las actividades? ¿Han logrado resolverlos todos? ¿O necesitan que de pronto enfaticemos en algún tema en específico? ¿No? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, profe. Vale. Bien, entonces el día de hoy, en la clase de hoy, vamos a mirar qué son los isóbaros, otras tres propiedades más de las propiedades que estábamos mencionando acerca de la materia y de los átomos, ¿no? Entonces, propiedades de los átomos. La primera propiedad que nosotros teníamos hasta este momento era, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La primera propiedad era, ¿sí se acuerdan? No. Hemos visto hasta el momento tres propiedades. Entonces, la primera era esta Z. ¿Alguien se acuerda qué significa la Z? Número atómico. Ajá, muy bien, número atómico. Entonces, vimos el número atómico. Recordamos que el número atómico es el mismo número de electrones en los átomos neutros y el mismo número de protones. ¿Listo? Recuerden que cuando hacemos o dibujamos un átomo, él tiene una porción nuclear, o sea, del núcleo, que está compuesta por protones, que son los elementos con carga positiva, y también está compuesta de neutrones, que son los que no tienen carga. Y en la superficie, en la capa más externa, se van a encontrar los electrones. Recuerden que los electrones tienen carga negativa. ¿Listo? Entonces, según mi dibujo, en el núcleo encontramos protones y neutrones y en la superficie encontramos solamente los electrones. ¿Listo? Entonces, si el átomo es neutro, es decir, no tiene carga, el número atómico va a ser el mismo número de electrones y el mismo número de protones. La segunda propiedad que nosotros vimos fue el número de masa. Entonces, ¿alguien se acuerda con qué letra se menciona el número de masa? Con la A, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran acá, la porción del átomo que yo les acabo de dibujar, él tiene un núcleo, vamos a ponerlo con letra mayúscula, un núcleo, y tiene una corteza. En el núcleo está la mayor cantidad de masa, ¿sí ven? El núcleo se compone de protones más neutrones. Entonces, acá está la mayor cantidad de masa del átomo. En cambio, en la corteza, aunque hayan muchos electrones, siempre la mayor cantidad de masa va a estar en el núcleo. En la corteza solamente va a estar el número pues determinado de electrones según sea el caso del elemento. ¿Listo? Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Entonces, el número másico, que es este de acá, es igual o va a ser igual a la porción que nosotros tenemos de masa. ¿Listo? ¿Cuál sería la porción que nosotros tenemos de masa? Sería el número de neutrones más el número de protones, que es el mismo Z. ¿Sí? Esta sería la fórmula del número másico. Entonces, número másico es igual a la porción nuclear. ¿Cuál es la porción nuclear? El número de neutrones, mírenlo acá, con el número de protones, que es el mismo Z, ¿sí ven? Z es igual, vuelvo y repito, Z es igual al número de electrones y el número de protones. Si Z es igual al número de protones, por lo tanto aquí digo que el número másico es igual al número de neutrones más el número de protones o el número atómico. ¿Listo? ¿Hay claridad? Ujú. Vamos a tomar acá, antes de continuar, un ejemplo sencillo. Entonces, con la misma imagen que tenemos. Permítanme acá un segundo. Mire.
Entonces acá, continuando, vamos a mirar con el mismo ejemplo que tenemos, vamos a tomar un elemento. Puede ser el elemento, mm, tomemos por ejemplo el sodio. El sodio es el elemento Na. Símbolo es N mayúscula A minúscula. El nombre del elemento es sodio. Si vamos a la tabla periódica, encontramos que el sodio tiene las siguientes características. Entonces, el sodio va a tener una posición entonces, de 11. La posición en la tabla periódica que va a tener el sodio es 11. Recuerden que la posición es el mismo número atómico. Entonces, el número atómico sería, por lo tanto, 11. Es decir, que este punto y coma no me gustó. Es decir, coma, que el, el sodio va a tener ¿cuántos protones? 11, ¿verdad? Y va a tener 11 electrones. Bien, hasta ahí estamos claros, ¿sí? Listo. Ahora vamos a mirar un momentico. Voy a salir de acá un momento para mirar la tabla periódica que nosotros teníamos. Entonces, en la tabla periódica que nosotros tenemos, cerramos acá. Déjenme mover esto acá. Ujú. En la tabla periódica que yo les compartí, nosotros tenemos, acá aparece rayado por lo que estoy trabajando en la pantalla. Pero mire, si buscamos y nos paramos en el sodio, vamos a encontrar lo siguiente. El sodio, el símbolo Na. La masa atómica, que es lo que necesitamos acá en este momento. La masa atómica es de 22,9887. Entonces volvemos a la presentación. Quitemos esto. Ujú. Entonces, tenemos 22,2889. Entonces, esa es la masa atómica. Vamos a escribirlo por acá. Entonces, masa atómica que aparece en la tabla periódica es igual a, lo podemos aproximar a 23. Y lo podemos dejar así en 23 o le ponemos 23,0 que sería lo mismo. Entonces, ¿qué sucede ahí? La masa es 23. ¿Cuál es el? Ya tenemos el Z, ¿sí? Ya tenemos Z, que está acá. Ahora vamos a hallar A. Entonces recuerden acá A. A es igual al número de neutrones más el número de protones o el número Z. ¿Listo? Entonces yo les pregunto, ¿tenemos el número de protones? ¿Ustedes qué me responden? ¿Sí tenemos el número de protones o no? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí lo tenemos. Ajá, por acá se siguen añadiendo. Entonces, ¿tenemos el número de protones, que es el mismo número Z? Sí, mírenlo, lo tenemos acá. Mírenlo acá. Entonces, ¿cuántos protones tenemos? Tenemos 11. Entonces, comenzamos a mirar qué tenemos de la fórmula y si no tenemos todo, pues lo vamos a reemplazar si lo tenemos todo. Y si no, vamos a organizar la forma en pro de buscar lo que nos haga falta. Entonces, si vamos a hallar el número másico, que es A, tenemos el número de protones o el mismo número atómico, si lo tenemos. ¿Conocemos el número másico, que sería este? Sí, porque es el número de la masa, pero nos hace falta el número de neutrones. Hasta este momento no lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar el número de neutrones? Yo voy a despejar esta fórmula en función de encontrar el número de neutrones. Entonces yo voy a decir que neutrones es igual al número másico, que es el más grande, menos siempre el número másico va a ser más grande que el número atómico. ¿Listo? Entonces yo reemplazo en la ecuación. Entonces tengo neutrones es igual al número másico. ¿Cuál es el número másico en este caso? Serían 23. 23.
menos el número atómico que es 11. ¿Listo? Y hago la operación. ¿Cuánto me daría 23 menos 11? Tengo 23, número másico, y 11 protones. ¿Cuánto me da? 12, muy bien. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene el sodio? Entonces yo digo que el sodio, te lo escribo por acá, yo digo que el sodio es igual a Z, que es el número atómico, 11, número másico igual a 23. Ah, bueno, puedo corroborar también para mirar si este número que me está dando la tabla periódica es correcto o no. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, utilizamos la misma fórmula. Entonces tenemos número másico, ya que hallamos los neutrones, igual a número de neutrones más el número de protones o número atómico. Entonces reemplazamos. Número másico igual a 12 neutrones que me dio por acá, 12, más el número atómico que es 11. Entonces el número másico es igual a 12 más 11 igual a 23. ¿Listo? Entonces, si ven, sí me da el mismo número que tengo en la tabla periódica. Entonces acá anoto, número atómico 11 del sodio, número másico 23. ¿Cuántos protones tiene el sodio? Tiene 11 protones. ¿Cuántos electrones tiene el sodio? Tiene 11 electrones. ¿Cuántos neutrones tiene el sodio? Tiene 12 neutrones. Y si ahora yo vengo y me paro acá y les digo, me van a dibujar ustedes el átomo de sodio, ¿cómo me lo van a dibujar ustedes? Entonces es muy fácil. Si yo les pongo así ejercicios de dibujar, entonces es muy fácil. Ustedes van a dibujar, por ejemplo, acá vamos a dibujar los neutrones. Listo, ahí hay 12 neutrones de color rojo. Vamos a cambiar el color para hacer los protones. Recuerden que los neutrones y los protones van en el núcleo. Mírenlo acá. Entonces, ahora, ¿cuántos protones tiene? Tengo 11. Voy a dibujar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? Entonces, ese es mi núcleo del átomo. Ahora voy a cambiar para hacer las elipses. Ah, pero no, este no. Este no, toca así. Entonces, para hacer las elipses, en donde voy a llenar el número de electrones. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacerlo así, solamente con una, o pueden hacer varias formas elípticas para dibujar la cantidad de electrones. Entonces, vamos a elegir, para el caso del sodio, generalmente siempre se van a dibujar tres elipses o tres órbitas. Entonces, vamos a dibujarlas. Tres. Ajá. Y ahí es donde se van a ubicar los electrones. Y vamos a buscar los electrones de color blanco. Blanco pueden ser. ¿Cuántos electrones vamos a dibujar? Vamos a dibujar la cantidad que nos está diciendo la figura. Para este caso, vamos a dibujar los 11. Entonces inicio llenando mis primeros, ay, con este tampoco, mis primeros electrones. Entonces en la primera órbita solamente me van a caber dos electrones. Esto en la siguiente clase que veamos números cuánticos les explico por qué se llena de esta manera. En la siguiente me van a caber 8 electrones. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la última me va a caber uno solito. Entonces contamos para verificar. Contamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último 11. Entonces de esta manera me quedaría a mí el átomo de sodio. ¿Listo?
dibujadito. Si usted no lo quiere hacer así de pronto porque no hemos visto números cuánticos y no sabemos cómo se van llenando los electrones, entonces solamente haga una superficial, una en la corteza, y me coloca los 11 electrones ahí para que vaya practicando con esto. En la próxima clase vamos a explicar bien cómo es lo de los números cuánticos. Entonces, hasta ahí hay preguntas. Hasta ahí hemos visto el resumen de de las dos primeras propiedades de los átomos. ¿Listo? Vamos con la tercera propiedad de los átomos, que está acá. Y en la tercera propiedad de los átomos encontramos algo que se llama isótopos. Vamos a borrarla y la colocamos más por acá. Ujú, vamos a ponerla por aquí. Entonces vamos a escribir número 3, tercera propiedad. Y la tercera propiedad, como les vengo diciendo, son los isótopos. ¿Alguien se acuerda qué son los isótopos? Lo vimos en la clase anterior. ¿Alguien recuerda qué son los isótopos? ¿Nadie? Bien, resulta que los isótopos son los átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, o sea, vamos a escribir igual cantidad de protones en el núcleo, que es lo mismo, estos son más, que es lo mismo decir que tienen igual cantidad de número atómico, pero van a tener un número másico diferente. Número másico así va a ser diferente. ¿Por qué el número másico sería diferente? Porque ellos van a diferir, o sea, entonces van a tener el mismo número de protones, mismo número de electrones, porque el número atómico es igual, pero va a ser diferente el número másico. ¿Por qué va a ser diferente el número másico? Acá le pongo los tres punticos de por lo tanto, porque los neutrones son diferentes. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué son los isótopos? Ustedes me van a decir, es un elemento o un átomo de un elemento que tiene el mismo número de protones, o sea, el mismo número atómico, pero su número másico es diferente porque tiene el número diferente de neutrones. Esa sería pues como la definición de los isótopos. Entonces, resulta que muchos elementos presentan isótopos. Los isótopos pueden ser como esas versiones de ese mismo elemento. Entonces, un ejemplo es el oxígeno. Entonces el oxígeno en estado natural es una mezcla de diferentes isótopos. Normalmente el oxígeno corresponde a un 99,8% más o menos, con átomos con, pues, de átomos, ¿no? Con un número másico de 16. Esto lo podemos corroborar en la tabla periódica si ustedes la tienen ahí abierta o a la mano. Un número másico de 16. Listo. Eso sería para el 99,8%. Existe otra que es, bueno, si el número másico es de 16, por lo tanto, el número atómico es de 8. Ujú. Esta para la abundancia de 99,8%. También el oxígeno puede presentarse en otro tipo de abundancia, que es un poquito más bajita, que es del 0,037% más o menos, en donde va a poseer un número másico de 17 y el número atómico se mantiene igual. Recuerden que el número atómico no cambia. El número atómico es el número de protones y de electrones. Listo. Y el último isótopo que existe del oxígeno es cuando se presenta al 0,204% y se presenta por átomos con número másico de 18. ¿Sí ven que cómo va subiendo? Ya les explico. 18. Y el número atómico, por lo tanto, pues sigue siendo el mismo porque recuerden que no cambia. El número atómico sería 8. Listo. Entonces, si ahora yo les pregunto, calculen cuántos neutrones tiene cada isótopo de oxígeno. Vamos a tomarnos un minuto para que ustedes lo puedan calcular y me dicen exactamente cuántos isótopos tiene cada.
Perdón, cuántos neutrones tiene cada isótopo del oxígeno. Entonces, este sería el oxígeno 1, oxígeno 2 y oxígeno 3. Realmente no se llaman así, se llama oxígeno 16, que es el número másico, oxígeno 17 y oxígeno 18. Listo, estamos calculando cuántos neutrones tiene cada uno. Listo, si alguien puede darme el número, yo lo anoto. Estamos calculando el número de neutrones para el oxígeno 16, el número de neutrones para el oxígeno 17 y el número de neutrones para el número 18. Listo, ¿alguien ya lo hizo? Entonces, ¿cómo calculo yo el número de neutrones? Recuerden la fórmula. Si se acuerdan de la fórmula, la tenemos acá, miren. Entonces, si yo necesito hallar el número de neutrones, entonces la fórmula me va a quedar de esta manera. Neutrones es igual a número másico, que es el más grande, menos número atómico. Solamente es hallar la diferencia de estos dos números. Entonces, para el primer caso, 16 menos 8. 16 menos 8. ¿Cuánto me da 16 menos 8? Sería el primer número de neutrones. 8, profe. Estoy en la Bien. calle, pero 8. Muy bien, pensé que estaba sola. Listo. Entonces, para el oxígeno 16, que es el isótopo 16 del oxígeno, voy a tener 8 neutrones. Vamos con el siguiente. Para el oxígeno 17, ¿cuántos neutrones tengo? Entonces, hago lo mismo. 17, que es el 17 número menos másico, 8 serían menos 8. 9. Muy bien. Ajá. Entonces, 9 neutrones va a tener el oxígeno en su isótopo número 17. Y vamos con el último, el más fácil. Neutrones, 18 ¿cuántos menos 8, neutrones? 10. Ajá, hay en el oxígeno 18. Entonces resto 18 menos 8. Ahí les coloqué Profe, las una pregunta operaciones. aparte. ¿Todos los elementos pueden tener isótopos Eh, o solo no, algunos? no, no todos, solo algunos. ¿Y por qué sea eso? Solo es curiosidad. Los isótopos son las formas en las que se han encontrado esos elementos Ok, en la naturaleza. Entonces, dependiendo a medida que pues, ha pasado el tiempo, se han ido encontrando esos elementos y al mirarle, observarles, perdón, las características no son iguales a los que se encuentran en estado neutro o en la tabla periódica como tal, que son los elementos neutros que nosotros tenemos. ok, ya, solo era eso. ¿Listo? Entonces, el último, que es el oxígeno 18, nos da 18 menos 8, 10. Entonces, 10 neutrones. Esto está realmente bastante sencillo. Entonces, en los elementos de la tabla periódica, yo diría que la gran mayoría tienen isótopos. Tendríamos que de pronto hacer una pequeña consulta para mirar si hay alguno que no tiene isótopos, pero sí, esa medida que se van encontrando, ellos van a tener isótopos que son naturales y otros que son o como estables y otros que son isótopos más radioactivos, que son los que de pronto nos pudieran causar algún daño y que son los que se utilizan para la energía nuclear. Listo, entonces recordemos que los isótopos son el mismo elemento. Miren acá, el oxígeno no cambia, es el mismo elemento, sigue siendo oxígeno, sino que el interior de su átomo es diferente. Es decir, lo que están cambiando acá son los neutrones. Ah, acá los habíamos pintado en rojo. Los neutrones, ¿listo? Entonces, en el oxígeno 16 va a ser el mismo átomo, pero va a tener solamente 8 neutrones, o sea, 8 punticos rojos acá al interior del núcleo. En el oxígeno 17 va a ser lo mismo, solo que va a tener, en vez de 8, va a tener uno extra, 9 punticos más, o sea, 9 neutrones más en su núcleo. Y en el oxígeno 18 va a tener 10, en vez de 9 u 8, va a tener 10 neutrones acá en su núcleo. Bien, eso es lo único que cambia. De eso o a eso se le debe la estabilidad o la radioactividad del elemento. Bien, entonces hasta este momento hemos hecho un recuento de lo que son las tres primeras propiedades de los átomos. Hoy vamos a ver, como ya les venía diciendo, otras propiedades más.
otras tres propiedades más. Entonces, vamos a iniciar. Voy a borrar acá. Si alguien de pronto quiere tomarle una captura de pantalla, es el momento de hacerlo. Listo. Bien. Entonces, ahora sí. Hoy vamos a ver otras propiedades de los átomos, que son los isóbaros. Entonces, recuerden, acabamos de ver los isótopos. Ahora vamos a ver los isóbaros. Vamos a ver la masa atómica y el peso molecular. ¿Listo? Dentro de estos vamos a ver también algo que se llama el número de Avogadro, que también es importante. Y para la siguiente clase veríamos los números cuánticos y comenzaríamos con conversión de unidades y temperatura y calor, que eso sería pues ya lo último de química que vamos a ver. Listo, entonces vamos a comenzar. Listo, los isóbaros. Entonces los isóbaros, que serían pues la cuarta propiedad que vamos a ver de los átomos, son esos átomos de diferentes elementos químicos que tienen la misma masa atómica, es decir, la misma suma de protones y de neutrones en sus núcleos, y por esta razón el número atómico, que es la misma cantidad de protones, es diferente a lo que les confiere propiedades químicas distintas. Vamos a mirarlo en detalle. Entonces, ¿qué sucede acá? Los isóbaros son esos átomos de diferentes elementos químicos. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, en este caso, ¿qué elemento tenemos acá? Usted se puede ayudar de la tabla periódica. Entonces, ¿qué elemento se encuentra como Fe? F mayúscula, E minúscula. Es importante que usted en la casa pueda familiarizarse con la tabla periódica e ir revisándola con los diferentes, ahorita vamos a hacer el ejercicio con los diferentes símbolos, ¿no? Entonces, para este caso que yo tengo acá, tengo al hierro. Fe es hierro, hierro. Y por este lado tengo al cobalto, cobalto. Entonces, ¿qué notan ustedes acá en esta primera imagen? Entonces, en el hierro tenemos un número, recuerden que, bueno, recordemos, denme un segundo que perdí el lápiz. Ya. Entonces, recordemos que son estos, los isóbaros nos está diciendo que son átomos de diferentes elementos químicos que tienen la misma masa atómica. Entonces, miremos acá. mm, La misma, ¿dónde se ubica la masa atómica? Entonces, recordemos que la masa atómica, un elemento, vamos a pintarlo acá como X. Un elemento solamente va a tener dos números. Uno que es la masa atómica, que es el número más grande y se va a ubicar siempre en la parte superior izquierda. Y otro que es el número perdón, atómico, que es el número de protones y el número de electrones, y se va a ubicar siempre en la parte inferior izquierda. ¿Listo? Entonces, de esta manera siempre vamos a encontrar un elemento. ¿Listo? Entonces, en este caso, nos dice que él tiene misma masa atómica, es decir, el A es igual a K y es igual a K. Si buscamos al cobalto y al hierro en la tabla periódica, vamos a encontrar que su masa atómica es de 57 o está llegando al 57, puede ser 56,90 y algo. Pero entonces lo estamos aproximando al 57. Pero lo que va a cambiar es el número atómico, o sea, es completamente lo contrario a los isótopos. ¿Se acuerdan de los isótopos? Vamos a pintar un isótopo por acá. Entonces, en el isótopo, por ejemplo, que tomábamos el ejemplo del oxígeno, teníamos oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18. Entonces, en el oxígeno teníamos, ¿qué teníamos? Mismo número atómico y difería el número másico porque cambiaba el número de neutrones. ¿Sí se acuerdan? Que hicimos el cálculo para el número de neutrones. En este caso, entonces, esos son los isótopos. Para el caso de los isóbaros, vamos a tener igual número, perdón, número másico, igual número
másico y diferente número atómico. ¿Por qué? Porque es diferente el número atómico. Recuerden que el número atómico, que es el Z, es el que le da la posición, característica e identidad al elemento. Como son elementos distintos, el uno es hierro y el otro es cobalto, no podrían tener el mismo número atómico, ¿verdad? Listo. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos el elemento S mayúscula, N minúscula. Vamos a irlo buscando en la tabla periódica para hacer el ejercicio de tratar de encontrarlos y el T mayúscula E minúscula. Entonces, ¿quién me dice qué elemento es SN? ¿Lo encontraron? Lo estamos buscando ahí en la tabla periódica. Entonces, si acá me está diciendo que el número atómico es 50, yo me voy rápidamente a la tabla periódica y busco la posición número 50. En la posición número 50 voy a encontrar este elemento. ¿Cómo se llama? Empieza con S y termina en taño. Estaño. ¿Listo? Entonces el estaño va a tener un número atómico de 50, que es la posición e identidad del elemento, y su número másico va a ser 122. ¿Listo? Luego vamos con Te. T mayúscula, E minúscula. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo me voy a ir al número atómico, que es el 52, y voy a decir la posición del Te es 52. ¿Cuál será el nombre de Te? Estamos mirando la tabla periódica. Si usted no tiene tabla periódica física, no se preocupe. Yo la clase pasada les compartí el link de la tabla periódica virtual de Google. Me parece muy buena, una ayuda muy chévere y abre en cualquier dispositivo. Listo. Entonces, ¿cómo se llama Te? Telurio. Telurio. Entonces, ¿cuál es el número másico del telurio? 122. ¿Listo? ¿Sí ven? Mismo número, perdón, mismo número másico, diferente número atómico. ¿Listo? Bien, vamos con los siguientes. Vamos a irlos mirando un momentico y les voy a dar un minutico para que ustedes revisen los elementos y me respondan. Listo, chicos. Entonces yo les pregunto y ustedes me van respondiendo uno por uno. El calcio con símbolo Ca. Entonces, vamos a mirar qué posición tienen. Recuerden que para hallar o identificar la posición, yo me voy a ir al número atómico. ¿Qué posición tienen? El número atómico se encuentra siempre en la parte inferior izquierda del elemento. ¿Qué posición tiene el calcio o el Ca? Que es el mismo número Z, 20, ¿verdad? Entonces yo voy a ir a la tabla periódica y voy a buscar la posición 20. Y en la posición 20 voy a encontrar el símbolo Ca y voy a decir, ese elemento es el calcio. ¿Listo? Ahora, vamos con el siguiente que es AR. AR, A mayúscula R, ¿qué posición tiene? Posición número 18. ¿Listo? Entonces yo voy a ir a la posición número 18 y voy a decir, bueno, el AR es el argón y pertenece al grupo de los gases nobles. Entonces, miremos que tiene el número másico diferente, perdón, igual, y el número atómico sí es diferente. ¿Listo? Que es la posición y la identidad del elemento. Vamos a abandonar la grabación, la clase y vamos a volver a ingresar por el mismo link porque ya se va a vencer. Listo, entonces continuamos y pudimos ver que los isóbaros, esta sería la cuarta propiedad de los átomos y es que los isóbaros van a Ahora mantener. sí puedo participar un poco más, profe, que estaba en la calle y ya. Qué pena con Ok, usted. listo. Entonces vamos a ver que el mismo va a tener un mismo número másico y diferente número atómico. Entonces tenemos
Son diferentes elementos químicos, uno es el calcio y otro es el argón, pero van a tener el mismo número másico y diferente posición porque son diferentes elementos, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, este es un ejercicio para que ustedes lo hagan en la casa. Es como, ya está hecho, pero entonces para que ustedes lo miren en la casa y lo revisen. Dice, hallar el número de electrones, protones y neutrones de los isótopos de los siguientes elementos. Es muy parecido al que hicimos la clase anterior, solo que acá pues ya está realizado. En uno es el criptón y en el otro es el uranio. Listo, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Buscar el elemento en la tabla periódica, mirar la simbología, cómo es el nombre del elemento y irlo haciendo así tal cual, no lo explican acá en el ejemplo. Entonces acá nos dan el número atómico, por acá también nos dicen cómo hallar el número másico y ahí está. Entonces vamos a tomarle una captura de pantalla para seguir avanzando. Igual ustedes recuerden que al final, en la noche o mañana en la mañana, les estaré compartiendo el link de la grabación, que les queda ahí guardadita para que ustedes la puedan revisar. Bien, vamos a la quinta. La quinta propiedad es la masa atómica. Entonces, vamos a hallar qué es la masa atómica o a mirar qué es la masa atómica. Resulta que la masa atómica es la masa promedio de un átomo. Al inicio no se podían medir los átomos realmente, o bueno, no se han podido medir los átomos realmente como deberían porque son demasiado pequeños, pero se trata de sacar una masa promedio considerando todos los isótopos naturales y su abundancia relativa. ¿Qué es la abundancia relativa? La forma en la que se encuentran en la naturaleza o qué tan abundante es que se encuentran en la naturaleza. Y este valor representa una media, como un promedio fundamental que nos permite hasta el día de hoy comprender y comparar el peso de diferentes elementos. Entonces, la masa atómica se expresa en unidades de masa atómica. Generalmente la encontramos así como UMA. Esto significa unidades de masa atómica. Una medida estándar definida como exactamente 1 de 12 o un doceavo de la masa del isótopo del carbón. Entonces les voy a contar un poquito de historia. Resulta que antes no se utilizaba el carbón, se utilizaba el oxígeno. Ahorita ya es patrón universal el carbón. Antes era entonces es que realmente la masa atómica o la masa de un átomo no puede ser registrada por las balanzas convencionales porque es demasiado pequeño. Entonces se calcula una magnitud en valores cercanos más o menos al 10, ya les escribo por acá, al 10 a la menos 24, al 10 a la menos 24 gramos. ¿Listo? Entonces, al inicio se calculaba con el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tenía esta porción. Entonces, podríamos decir que 1,67 por esta magnitud, que es el valor, por 10 a la menos 24, a las menos 24 gramos. Después, mucho tiempo después, para facilitar los cálculos relativos de las masas atómicas de la gran variedad de todos los elementos químicos, se ideó como un sistema de masas relativas en el que todas estas masas de un elemento se calculaban comparándolas con una masa de otro elemento eh, como una unidad de patrón, que era mucho más fácil que hacerlas de a uno. Resulta que hasta 1962 se utilizó el oxígeno como patrón universal, pero y pues se le había designado 16 unidades, que es la masa relativa o la masa atómica del oxígeno, que eran 16 unidades. No se hablaba de más todavía, sino 16 unidades. Después se
Bueno, después se dieron cuenta de que la equivalencia era 1/16 y que era una equivalencia pues un poquito más alta. Y decidieron cambiarlo al carbono, que es el patrón universal que hoy día se usa. Y entonces para el carbono, hoy hablamos de 1/12 o un 2 que es la que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se calcula esa masa atómica? Entonces, si miramos acá los ejemplos, esta masa atómica es la que ya nos da la tabla periódica, nosotros no tenemos que hacer los cálculos, simplemente vamos a la tabla periódica y lo observamos, pero esto pues se puede calcular, es un valor que se puede calcular. Entonces, en el hidrógeno, esa masa atómica es cercano a 1,01. Por lo tanto, en la tabla periódica lo vamos a encontrar siempre como 1,0. Listo. En el oxígeno casi siempre es un aproximado de 16,99, pero casi siempre en las tablas periódicas lo vamos a encontrar en 16 unidades de masa atómica o así, 16 unidades. Entonces ese sería el valor aproximado del oxígeno, lo vamos a tomar como 16. Y el carbono también lo encontramos como 12. Entonces vamos a mirarlo en la tabla periódica. Yo tengo por acá, yo les iba a compartir acá el chat, el link. Ahí está la tabla periódica que yo tomo como referencia. Es una tabla bastante, pues muy moderna, actualizada y me parece muy chévere de trabajar. Los WhatsApp es acá. Listo. Acá la están viendo, ¿sí? Entonces miramos el carbono, que es el que dijimos que iba a tener. No, Mira, acá profe, no se está viendo de su presentación de PowerPoint. no se está viendo. Déjeme un segundo y vuelvo a compartir. O sea que hace ratico tampoco se vio. Mm, la pantalla. Como que entre todos los que estemos acá nos hemos dado cuenta. Listo. Ahora sí lo están viendo. Ahora sí sale carbono C6. Ok, listo. Entonces, ahí les compartí la tabla periódica. Ese es el link al que pueden entrar a esta. Esta tabla periódica es de Google, me parece muy buena. Está en 3D, pues muestran el modelo atómico. Acá, cómo se vería. Ustedes ya no tienen que imaginárselo, sino lo pueden ver. Y están todos los elementos hasta el 118, que es el último. Entonces, miren acá, esta masa de electrones que se ve alrededor. Recuerden que en el núcleo están solamente neutrones y protones, perdónenme por ser reiterativa con esto, pero quiero que les quede claro. Y en la superficie o en la corteza solamente van a encontrar electrones. ¿Listo? Recuerden que todo lo de adentro se llama número másico, que es todo lo del núcleo, y el número atómico es el número de protones solito o en su defecto el número de electrones también solito. ¿Listo? Recuerden que solamente esto es si el átomo es neutro, repito. Si el átomo deja de ser neutro, es decir, es un ión, un anión o un catión, entonces ya cambia sus propiedades. ¿Listo? Bien. Entonces, revisemos acá un momentico. Mm, Cerremos acá y revisemos un momentico los demás elementos. Entonces, ¿qué quiero que hagan para esta semana? Que ustedes, ¿qué quiero que ustedes hagan en esta semana? Entonces, que ustedes entren a este link y comiencen a mirar elemento por elemento. ¿Qué necesito que se vayan aprendiendo? Los símbolos y los nombres. ¿Listo? La posición no es tan necesaria que se la aprendan. De pronto se pueden aprender los 10 primeros y ya. Pero sí necesito que se vayan asociando. Por ejemplo, que si yo les coloco el Cu, ustedes sepan que es cobre. Que yo les coloco el OS, ustedes sepan que es osmio. Si yo les coloco el Rb, ustedes sepan que es rubidio. Y así sucesivamente. Los más comunes son el hidrógeno, el helio, toda esta fila son gases nobles, el boro, el carbono, el hidrógeno, perdón, el nitrógeno, oxígeno, flúor, el fósforo, incluso el aluminio también es bastante conocido, el azufre, el cloro, el bromo.
el selenio, el yodo, son elementos que sí o sí hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. La plata, el oro, el mercurio, el cadmio también se usa, se oye mucho porque son metales pesados. em, el molibdeno, uno que otro hemos oído por ahí, el molibdeno, el hierro, que es muy importante para el organismo, el manganeso, muy importante no confundirlo con el 12, que es el magnesio. Uno es un alcalino térreo y el otro es un metal de transición. ¿Listo? El cromo, ¿qué otro conocido tenemos? Que sean así muy conocidos o que uno escuche nombrar mucho. Por ejemplo, el calcio, que es muy importante para la salud humana, el magnesio, el berilio, el sodio, que lo tenemos en nuestra sal de mesa, el potasio, y creo que hasta ahí hemos terminado los elementos más conocidos, los que más, los que más trabajamos diariamente. Entonces, si ustedes miran, lo que estamos viendo nosotros en la masa atómica es el mismo elemento que encontramos acá. Entonces, si nos ubicamos en masa atómica, si ustedes ven, la tabla periódica ya nos indica cuál es la masa atómica de cada elemento. Entonces, ¿qué pasa? Al momento en el que yo me muevo o me desplazo por los diferentes elementos, acá me va apareciendo, ay, ahora acá, ya. Quedó mal acá. Ya. Listo, acá me va apareciendo la masa atómica. En este caso, estoy ubicada en el helio. Entonces, la masa atómica es de 4,02. Es un número, recuerden, mire, acá están las unidades, que serían las unidades de masa atómica y está abreviado solamente con uno. Recuerden que el número es bastante grande, pero ustedes lo pueden aproximar. Entonces, si aparece 4,00, entonces yo la puedo dejar en 4 unidades de masa, perdón, masa atómica, 4 unidades de masa atómica. Por ejemplo, en el argón tenemos masa atómica 39,94. Entonces lo podemos aproximar a 40 o lo podemos dejar en 39,9. Ustedes ven cómo lo quieren trabajar. Vamos con el cloro. El cloro tiene una unidad de masa atómica de 35,45. Lo podemos dejar en 35,4 y que está bien. El carbono, que era el que teníamos en la diapositiva, es de 12,01. Entonces lo podemos tomar como 12 y ya, no habría inconveniente. Y en el hidrógeno, que era el que estábamos revisando hace rato, que era 1,001, acá me aparece como 1,007. Podemos aproximarlo a 1,01 porque para aproximar, bueno, esto lo vamos a ver un poquito cuando entremos a la unidad de física, pero mientras tanto yo les digo que después de la coma, a partir del 5 hay dos formas de aproximar. Entonces, si se pasa, si es a partir de 5, o sea, de 6 hasta 9, lo puedo aproximar a la siguiente unidad. Pero si es desde 0 hasta 4, lo mantengo. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí me quedaría 1,07. Como el 7 pasa de 5, entonces esto lo puedo dejar en 1. El 0 lo puedo convertir en 1 y queda bien aproximado. Listo. Bien, entonces esta semana necesito que ustedes entren a revisar esta tabla periódica, la cacharreen un poquito, ya llevamos varias semanitas viendo tabla periódica y es importante que ustedes puedan conocer cómo se distribuye, qué es lo que, pues, como las opciones más importantes o más relevantes de la tabla. Vamos a continuar, por favor me informan si están viendo la presentación. Momento que estoy muteado. Sí, señora, ya. Listo. Entonces acá lo mismo que les mostré en la tabla periódica, vamos a tener el número atómico, que recuerden que el número atómico es Z, la masa atómica, recuerden que la masa atómica es A, el símbolo del elemento y el nombre del elemento, muy importante. De esta manera vamos a encontrar todos los átomos. ¿Pueden haber más cosas o elementos dentro de la tabla periódica? Sí, acá pueden haber números de equivalencia, eh, pueden haber la posición de llenado de los números cuánticos, pueden haber muchas cosas, pero lo más importante o lo que casi siempre está son estas cuatro cositas. Listo. Entonces, esta es la forma estándar o la magnitud estándar que se tomó para identificar la masa atómica.
Entonces, la masa atómica se reconoce como un patrón de átomo gramo. ¿Listo? Entonces, la masa atómica se va a encontrar siempre así como un patrón de átomo gramo. Y siempre se va a encontrar U o UMA. Y me voy a indicar unidades de masa atómica. ¿Cuál sería la definición estándar de estas unidades de masa atómica? Se conocen también en algunos libros como unidades de Dalton o Dalton, y es una unidad internacional estándar para expresar las masas atómicas y moleculares en química y en bioquímica. La referencia es por el carbono 12, que esto es un isótopo. Una unidad equivale a 1 sobre 12 o un doceavo de la masa de un átomo de carbono. Entonces, este es el patrón de referencia. El isótopo más abundante del carbono, que sirve como referencia universal, es este carbono 12. Entonces, si es un isótopo, yo me acuerdo de lo que ya vimos de isótopo y digo, bueno, si es un isótopo, ¿qué está cambiando? ¿Quién me responde? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Me la repito, por favor? Si es un isótopo, si el carbono es un isótopo, ¿qué está cambiando dentro del átomo para que sea isótopo? El número másico, pues. No, el número másico es lo mismo. Lo que se resta es, espera, ¿cómo era? El... Los neutrones, no, no. Ajá, los neutrones hacen parte del número másico. Sí, muy bien. Sí. Listo. Entonces, ¿cuál sería la ventaja práctica de entender el patrón de unidad o de magnitud básico? Resulta que las unidades de masa atómica permiten a los científicos comparar masas de átomos y moléculas sin usar números extremadamente pequeños. Entonces, ustedes han visto patrones de unidad de esta manera, elevados, por ejemplo, elevados a la menos 10.000. No, elevados a la menos 10, elevados en unidades negativas, o lo pueden encontrar en unidades positivas, por ejemplo, elevado a la 9. Entonces significa que va a tener todos estos números o posiciones después o antes de la coma. Y esto le va a dar una característica de números bastante pequeñitos o muy grandes. ¿Listo? Si es positivo o es negativo. Entonces, de esta manera, si yo comparo en relación al carbono, al isótopo de carbono 12, es mucho más fácil expresarlo en esta magnitud o en esta medida. Dato importante, una unidad de masa atómica equivale aproximadamente a este numerito. Entonces, mírenlo acá, 10 a la menos 27. O sea, definitivamente el número es mucho más pequeño que un número normal que nosotros conozcamos. ¿Qué significa menos 27? Que va a tener 27 ceros después de la coma. Y esto va a ser en kilogramos. Cerramos acá. Y continuamos. Acá está el link que les acabo de compartir de la tabla periódica. Ahora, para que ustedes hagan en casita, tómenle captura de pantalla. El ejercicio anterior ya estaba resuelto. Este no. Este lo tienen que hacer ustedes. Listo, ¿le tomaron captura? Estoy desde el teléfono, espera si puedo. Sí, ya. Bien. Entonces, nos dice el cloro tiene dos isótopos. Entonces nos muestran cuáles son los dos isótopos del cloro, el cloro 5 y el cloro 37. Y la abundancia relativa. La abundancia es la cantidad de veces que lo puedo encontrar yo en la naturaleza. Sabiendo además que el número atómico de este elemento es 17, entonces ubica o calcula el número de neutrones, perdón, de cada isótopo, o sea, del cloro 5 y del cloro 37, y también la masa atómica promedio del cloro. Listo. Vamos a hacer dos ejercicios. Creo que son dos, no. Calcular la masa atómica promedio del bromo. Entonces, para que ustedes sepan cómo lo van a hacer en la casa, teniendo en cuenta los porcentajes de abundancia de sus isótopos. Entonces, para darles solución al ejercicio anterior que ustedes van a hacer, vamos a hacer un ejercicio nosotros. Entonces, en este caso vamos a trabajar, vamos a coger acá un lapicito como blanco. Vamos a trabajar con el bromo. El bromo es un elemento de la tabla periódica que lo vamos a encontrar con este símbolo.
con este símbolo. Entonces, el bromo en estado natural y dentro de la tabla periódica lo vamos a ubicar en la posición número 35. Entonces, acá lo coloco. ¿Qué es ese 35? Entonces, el 35 significa el número atómico. El número atómico es 35. Ujú. Y quiere decir que va a tener 35 protones y va a tener 35 electrones también. Bien, entonces, en su estado natural me dice la tabla periódica que tengo acá en mi mano que la masa atómica es de 79,9, es decir, que la puedo promediar a 80. O la puedo dejar así tal cual, si usted quiere coger dos números y ser más exacto, entonces la puede dejar como 79,9. Si usted tiene calculadora a la mano, lo puede hacer como 79,9 o si sabe operar decimales de manera eficiente o si no, lo puede ubicar en 80, que es más fácil eh, de manipular, de operar Pero no matemáticamente. sería redondear a 79 en vez de 80. No porque esta unidad no es 9. Ah, como O acá sea, arriba dice 78,9. no, espere, ya vamos. No, estos Ah, son ya. los isótopos. Hasta ahora acá estamos mirando cómo se encuentra en su estado natural. Sí, o sea, este elemento, este ejemplito que les estoy haciendo acá, es de cómo lo encontramos en la tabla periódica. No estoy hablando de isótopos, sino estoy hablando de el elemento como tal en la tabla periódica. Bien, entonces, ¿qué nos hace falta de acá, del bromo? Es que antes de pasar al ejercicio necesito que entendamos cómo es el bromo en su estado natural. Entonces, ¿qué nos hace falta acá? Ya tenemos el número atómico, ya tenemos el número de protones, ya tenemos el número de electrones. Ay, ¿qué nos hace falta? ¿Mm? ¿Qué nos haría falta acá del bromo? Si ya tenemos el número, eh, ya tenemos acá el número de neutrón, perdón, el número de protones, el número de electrones, el número atómico y por acá también tenemos el A, que sería el número másico. ¿Qué nos haría falta? Sigo preguntando, ¿qué elemento me hace falta? La abundancia natural, No, algo así. no. Eso que saca Recuerden abundancia. recuerden la estructura del átomo. Entonces, un Sí. átomo tiene en el núcleo neutrones y Y protones. protones, que eso es Y lo en que su genera ¿cómo se llama esta cosa? Me olvidó el nombre. Sí, ay, se me olvidó. Y por fuera tiene los los electrones. electrones en la corteza, en la parte externa. ¿Qué nos hace falta acá averiguar? Si ya tenemos todos estos datos, ¿qué nos haría falta averiguar? Por favor, miren lo que tenemos. ¿Qué nos hace falta averiguar? Listo, tenemos. Me hace falta colocarles, que es este mismo. El número másico sería 80 o 79,9 si usted lo quiere tomar así. ¿Qué nos hace falta? Algo que se llaman neutrones. Entonces los neutrones hasta el momento no los conozco. No sé cuántos neutrones tengo. Entonces voy a ubicar mi fórmula, que es A, que es número másico, igual a número de neutrones más número atómico. Entonces despejo mi fórmula. Yo digo que el número de neutrones, porque tengo número másico, sí lo tengo. Tengo número de protones o número atómico, sí lo tengo. Me hace falta hallar el número de neutrones. Entonces despejo la Sería el fórmula de número fusión de atómico neutrones. menos el. Sería el número Ujú. atómico menos el No, número. primero el número más grande, que es el número másico, porque si no me va a quedar negativo. Y luego el número atómico, que sería el número de protones. O sea, ¿Listo? número No másico puedo, menos número atómico igual a protones, sí. ajá, no puedo entregar un número negativo porque no podríamos tomarlo como negativo. Recuerden que estamos eh, haciéndolo de elementos existentes. Entonces, el número másico, ¿cuál es? 80.
menos el número atómico que sería 35. Entonces opero 80 menos 35. ¿Cuánto me da? Número de neutrones 45, profe. igual a 45. ¿Listo? Entonces, de esta manera yo encuentro mi número de neutrones. ¿Por qué hicimos esto antes de empezar a hacer el ejercicio? Porque es importante entender esta primera parte, que son las propiedades naturales del átomo en estado neutro, en estado natural, como me lo presenta la tabla periódica. Ahora sí nos dice el ejercicio. Calcular la masa atómica promedio del bromo. Entonces, ¿cuál es la masa atómica? Es lo que me están pidiendo. Acá está. Masa atómica promedio, teniendo en cuenta los porcentajes de abundancia de sus dos isótopos. Es decir, me están diciendo, el bromo no se encuentra solo bromo, sino existen dos isótopos del bromo que están en estado 79 y en estado 81. Es decir, bromo 79 y bromo 81 son los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Recordemos que los isótopos es cuando cambia el número másico. ¿Qué cambia en el número másico? El número de neutrones. ¿Listo? Entonces, por eso es importante hacer esto, estos primeros cálculos, para entender cómo era el normal, el natural, y cómo es el que vamos a ver en forma de isótopo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con el isótopo 39. Entonces, resulta que el bromo presenta pues estos dos isótopos y además, aunado de estos, contienen, o bueno, cada isótopo va a tener una masa atómica dependiendo del número de neutrones. Es decir, que Profe, si yo una cambio el pregunta. número de neutrones, dime. La pregunta dice calcular la masa atómica promedio del bromo. Tenemos ya la masa atómica definida. ¿No sería más fácil desde mi ignorancia sumar los dos y dividido en dos? Sumar la masa atómica del isótopo 79 del 81 y dividirlo en dos para encontrar la masa atómica promedio. ¿O estoy equivocado? O sea, como dice, sumar el 78 Sí, más porque el... me está diciendo que calcular la masa atómica promedio del bromo. Y Sí, lo puedes tenemos. hacer así, sino que es mucho más fácil, pues así sería como, pero no te aseguro que siempre vaya a dar así, por ejemplo, si son tres, cuatro. O Pero sea, no, no. sí lo podemos Como, hacer así. es como sacar si la media, sumar los dos valores y después Sí, dividirlos en pero dos. directamente, ajá. Pero Ok, entonces en este caso vamos a tener en cuenta el porcentaje de abundancia, que es lo que nos están dando. ok. ¿Listo? Entonces, si cada isótopo va a cambiar su número de neutrones, es decir, esto que me están dando acá es el número másico. Entonces, cada isótopo según el número másico va a cambiar su número de neutrones. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Y pues me están dando además o sumado a esto el porcentaje de abundancia. Entonces decimos que el bromo en su estado 79 con su número másico 79 va a tener una masa atómica de 78,9. Y el bromo en su estado 81 o en su isótopo 81 va a tener una masa atómica de 80,91. ¿Esto lo puedo aproximar? Sí, claro, yo lo puedo aproximar, lo puedo tomar. Este 78 lo puedo tomar como 79 si no quiero operar con decimales, y este 80,91 lo puedo tomar como 81 si no quiero operar con decimales. Estos sí los voy a dejar así como 50 y como 49. Listo. Entonces, para calcular la masa atómica promedio, vamos a tomar lo que nos están dando, los datos que nos están dando. ¿Lo podemos hacer como lo dice el compañero? Sí, lo podemos hacer, pues prácticamente nos da lo mismo, pero pues vamos a operarlo de la manera como debería ser. Entonces voy a tomar la masa atómica promedio, primero del bromo 79. Entonces vamos a operar primero el bromo 79. Entonces agarro mi masa atómica que es 78,91, 83, ujú, y la voy a multiplicar por el porcentaje de abundancia que tengo. Entonces en este caso sería 50,44. Listo. Este lo voy a dividir entre 100. ¿Por qué entre 100, profe? Porque es que acá nos lo están dando en porcentaje. O también se podría multiplicar por punto 50 44, ¿no? Si O lo sea, quieres, sí, si lo quieres sacar desde del porcentaje, lo puedes multiplicar. Me parece mucho más fácil así, para que pues los demás no se confundan, pero de esta manera lo hacen. ¿Y qué voy a sumar? Así tal cual como nos lo dice el compañero, como es un promedio, una media, tengo que sumar el otro isótopo, que sería el bromo 81.
El bromo 81 vamos a hacerle el mismo tratamiento. Entonces vamos a multiplicar la masa atómica, que sería 80,91. Vamos a coger todo el número, ujú, por el porcentaje de abundancia en la naturaleza, que es 49,46. Y como esto está en porcentaje, lo vamos a dividir entre 100 para sacarlo de porcentaje y nos dé. Entonces, yo ahí estoy cancelando los porcentajes y nos va a dar en unidades de masa atómica. Listo, entonces comenzamos a operar. Vamos a operar primero este y después este por paso para ver cuánto nos da. Entonces, vamos a multiplicar, preferiblemente en la calculadora, usted lo va a hacer o con lápiz y papel, 78,9183 por 50,44 y le va a dar igual. Ese resultado que le da va a ser 3,098. Ah, no, sí, no, 3,980,639. Ese resultado lo va a dividir entre 100. Y Si al es entre 100, dividirlo, corre la coma a dos lados. ujú, entonces le va a quedar exactamente, corre las comas, 39,86. Y ahora sigue sumando. Vamos a hacer la otra parte. Entonces, 80,9163 por 49,46. Eso te va a dar 4.002, 4.002,120, bueno, 121, dividido entre 100. Al dividirlo entre 100, así como lo hizo el compañero, vamos a correr la comita dos espacios. Entonces, 40,02. Muy importante que no se confundan en la calculadora, porque es que en la calculadora no lo toma como coma. Porque nosotros, o bueno, yo lo tomo como eh, coma en la vida, pues escribiéndolo, porque resulta que en matemáticas nosotros cuando utilizamos el punto, lo utilizamos para multiplicar. Entonces, al sumar 39,0806 más 40,02 nos da un resultado de 79,826 o 826. ¿En qué unidades? En unidades de masa atómica. ¿Listo? Y de esa manera quedaría resuelto. ¿Por qué en unidades de masa atómica? Porque en el momento en el que yo cancelé, acá lo estoy metiendo en porcentaje y acá lo estoy metiendo en porcentaje. En el momento en el que yo multiplico el porcentaje y divido el porcentaje, estoy anulando esta unidad. Por lo tanto, me están quedando solamente las masas atómicas. Recuerden que las masas atómicas se expresan en unidades de masa atómica. Aunque acá no hayamos colocado las unidades, se expresan de esta manera. Listo, entonces este sería el resultado como tal del promedio de estos dos isótopos del bromo. Vamos a hacerlo como lo es. ¿Se va a vencer ya la grabación? No, todavía falta un poquito. Vamos a hacerlo como lo decía el compañero. Entonces, como me decía, 78 sumarlos, ¿no? Sumar los dos. Entonces vamos a Sí, hacerlo pues yo desde pensaba la como lápiz hacer la digital. medida, sumar los dos y dividirlos en dos. Ujú. Vamos a sumarlos, 80,9163 dividido en 2. Como lo dices tú, me da, pues me cambia un poquito, pero no es mucho. Me da 79,9173. Esto lo puedo aproximar a 79,92. Ujú. Y así de esta manera me da como tú lo dices. Pero si cambia, claro, tengo que tener en cuenta el porcentaje de abundancia en la naturaleza. O sea, qué tan frecuente es que el bromo se encuentre de esta manera o de esta manera. Listo. Bien, entonces vamos a abandonar la grabación. Ya nos quedaría el último fragmento de la clase y volvemos a ingresar. Ah, no. Listo. Entonces, de la manera anterior, ustedes van a hacer este ejercicio que les quedó de tarea. Ahí les están dando los porcentajes de abundancia, les están dando los dos isótopos de cloro. ¿Qué quiero yo que hagan? Que lo hagan así tal cual como yo se los expliqué acá.
Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poquito de la otra propiedad que vamos a ver hoy, y es el peso molecular o la masa molecular. Siempre ha existido esta controversia entre peso y masa. Hay personas que dicen que el peso no es lo mismo que la masa y viceversa. Por eso se los decidí colocar de estas dos formas, porque hay libros que lo toman como peso molecular y hay otros que lo toman como masa molecular, pero es Pero según pues, se entiende, básicamente lo profe, mismo. la masa y el peso pues se diferencian por la densidad, ¿no? Sí, sí, pero hay libros que lo toman así, sobre todo en química. Ok. ¿Listo? Entonces, el peso molecular. El peso molecular también pues, se denomina así masa molecular y representa la suma total de las masas atómicas de todos los átomos que constituyen una molécula. Necesito que me presten mucha atención acá porque es muy importante para ejercicios futuros que vayamos a hacer. Al final hay un tallercito que les voy a dejar de esto. Entonces, este valor es fundamental para entender la composición cuantitativa. Siempre que hablamos de cuantitativa, hablamos de cuánto, o sea, de números. En este caso, de las sustancias químicas. Es decir, hubo un chico en un grupo que me dijo, ay, la química era tan chévere antes de que le metieran números. Pues resulta que la química está muy asociada con Como matemática. la matemática de cuando le metieron letras. Ajá, bueno, igual, ajá, así tal cual. Entonces, la masa molecular se expresa en las mismas unidades de masa atómica o las U. Si usted lo quiere escribir abreviado, escribe solo U o lo puede escribir como tal, unidades de masa atómica, UMA, que usamos para los átomos individuales, lo que facilita los cálculos y comparaciones entre los diferentes compuestos. Entonces acá vamos a tomar el ejemplo del agua. Entonces, H2O lo tenemos acá mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la masa molecular? Entonces, el primer paso es identificar la fórmula molecular. En este caso estamos hablando del agua. Acá tenemos otros dos ejemplos que vamos a hacer, el CO2, que es el dióxido de carbono, que es un gas contaminante causante del calentamiento global, dióxido de carbono. ¿Alguien sabe por qué se llama dióxido de carbono? Porque tiene dos moléculas de carbono. No, dos moléculas de oxígeno. O sea, Eso. tiene dos óxidos, que son los oxígenos, y carbono. Y el de acá, que es otro gas contaminante de la capa de ozono producido por el ganado, las heces de ganado, es el metano. Listo. Entonces, con esos tres vamos a ejemplificar. Entonces, básicamente la masa molecular corresponde a la masa de una molécula total, que es como pues la suma de las masas atómicas promedio de los átomos que la constituyen. Es decir, si yo voy a sumar átomo por átomo de esa molécula, ¿sí? Para calcular esta masa molecular, entonces acá están los punticos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Básicamente voy a discriminar la molécula y voy a decir, bueno, esta agua tiene un hidrógeno, porque no, cuando no aparece un número es uno. El cero nunca lo vamos a usar en química, solamente el uno. En este caso, este 2 debería ir acá chiquitico, así como este, dos pequeñitos que se llama subíndice. En este caso me apareció así, entonces no fui capaz de acomodarlo, pero pues es un subíndice. Y en este otro caso tenemos el oxígeno. Ah, no, ok. Ya me equivoqué acá. Espérenme un segundo. Ya. El 2 es del hidrógeno. Ujú. H2O. Entonces, ¿cuánto tiene el oxígeno? Tiene uno, un átomo de oxígeno. Y la molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno. Es decir, voy a discriminar esa molécula de agua y voy a hallar individualmente cuánto me vale el hidrógeno, esos dos átomos de hidrógeno, y cuánto me vale el oxígeno, esos dos átomos de oxígeno. Entonces, lo tenemos acá. Identifica la fórmula molecular del agua. En este caso es esta. Segundo paso, determina las masas atómicas. Entonces vamos a hallar la masa atómica del hidrógeno y la masa atómica del oxígeno. ¿Dónde la vamos a hallar? En la tabla periódica que nosotros tenemos y ustedes deberían tener abierta por ahí en alguna pestaña de sus equipos. Entonces, vamos a ir a la tabla periódica, a la posición número uno, que es el hidrógeno, que la tenemos acá. Entonces, el hidrógeno, recuerden que el hidrógeno lo vamos a encontrar de esta manera. Creo que voy a coger un color blanco para que se vea mejor. Ujú. Entonces, acá tenemos, entonces la molécula del agua está compuesta de dos elementos, el hidrógeno y tenemos el oxígeno.
Entonces, el hidrógeno lo vamos a encontrar con la posición número 1 y su masa molecular va a ser 1 también. El oxígeno lo vamos a encontrar con la posición número 8, que es el número atómico, recuerden, y su masa molecular es de 16,0. 16,0. Listo. Entonces, de esta manera lo encontramos. Acá me lo toman como 15. Usted lo puede tomar como 15 si no le causa inconveniente, o lo puede tomar como 16 porque acá 99. No hay ningún problema con eso desde que el cálculo sea correcto. Es decir, desde que la operación esté correcta, no hay problema con tomarlo de la una o de la otra forma. Entonces, al yo averiguar cuánta masa atómica tiene el hidrógeno, en este caso vamos a escribirlo acá 1, y del oxígeno vamos a escribirle acá, ay, me quedó mal, acá como 16. Entonces, unidades debajo de unidades y decenas debajo de decenas, decimales debajo de decimales. ¿Listo? Entonces, voy a operar. Ahora nos dice el último punto, multiplica y suma. Entonces, voy a operar cuántos hidrógenos tengo acá. Entonces, acá me dice que tengo la fórmula, tengo dos hidrógenos. Entonces, uno, que es la masa atómica del hidrógeno, lo voy a multiplicar por los dos átomos de hidrógeno que tengo y le voy a dar igual. Lo mismo el 16, el oxígeno. Del oxígeno solamente tengo un átomo de oxígeno en la fórmula, entonces lo voy a multiplicar por uno, que es básicamente lo mismo, y le voy a dar igual. Y acá, mucho ojo con esto porque lo van a tener que escribir. Generalmente en los cuadernos es mucho más fácil porque están los cuadritos, pero entonces lo van a escribir tal cual. Entonces, al yo multiplicar 1,0 por 2, me va a dar el mismo 2. Entonces, pero ¿qué pasa acá? Ah, bueno, acá no hay problema, no hay inconveniente, pero siempre vamos a respetar las comas. Entonces, en este caso voy a escribir 2,0. Y acá en el 16 por 1 me va a quedar el mismo número, entonces voy a escribir la coma, el 0, el 16. Listo. Pasado esto, como es una misma molécula, vamos a sumar. Entonces, este sería el último punto, sumar. ¿Por qué lo voy a sumar? Porque es una misma molécula y necesito hallar cuánto me está valiendo la masa molecular de toda esta molécula. Entonces, voy a sumar 0,0, 0. Voy a sumar acá 6 más 2 serían 8 y el 1 que está solito. Entonces, como tal, yo voy a decir que el peso molecular, a mí me gusta expresarlo así como PM, es igual a 18,0. Ese sería el peso molecular ¿de quién? Del agua, H2O. ¿Listo? Bien. Sí, señor. Entonces, ¿el peso molecular en qué unidades se expresa? En unidades de masa atómica o unidades. ¿Listo? Siempre, por favor, coloquen las unidades. Ahora vamos a hacer el dióxido de carbono. Entonces, en el dióxido de carbono tenemos que, entonces vamos a discriminar la fórmula. Entonces, esta es la fórmula que nosotros tenemos. Entonces, con otro color usted va a decir cuántos átomos de carbono tiene, uno porque no tiene más, cuántos átomos de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno, que es este mismo 2 de acá. ¿Listo? Y entonces teniendo eso, vamos a buscarlo. Entonces, ¿por qué me gusta dibujarlo así? Porque siempre vamos a encontrar los átomos así. Entonces vamos a coger el átomo de carbono y vamos a coger el átomo de oxígeno. Recuerden que en la parte inferior izquierda va a encontrarse la posición o el número atómico. Entonces tenemos número atómico del oxígeno 8. Y en la parte, recuerden que el elemento se escribe siempre así. En la parte inferior izquierda vamos a encontrar el número atómico y en la parte inferior, perdón, superior izquierda vamos a encontrar el número másico. ¿Cuál es el número másico del oxígeno? Entonces 16,0. Listo. Ahora el carbono lo vamos a encontrar ahí al ladito del oxígeno en la posición número 6, o sea, número atómico 16, y con una masa atómica de 12,0. 12,0. Uy, esto me quedó horrible. Ya, 12,0. Listo. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, según la fórmula, ¿cuántos átomos del carbono tengo? Entonces, primero pongo la masa atómica. Dos, dos. Y del oxígeno, 16,0. ¿Cuántos átomos de carbono tengo en la fórmula? Entonces acá solamente hay uno. Entonces lo voy a multiplicar solo por uno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo en la fórmula? Tengo dos. Lo voy a multiplicar por dos átomos de oxígeno.
Y a esto le voy a dar igual, igual. Hago la operación. Con uno me quedaría igual. Por favor, acá respetando los espacios para que no nos vayamos a equivocar. Y 16 por 2. Ajá, entonces vamos a volver a colocarle el cero y vamos a escribir 32. Recuerden que acá lo vamos a sumar porque estamos hallando el peso molecular como tal de toda pues la molécula. ¿Listo? Entonces acá 0, 4, ponemos la coma y 4. Esto serían unidades de masa atómica y este sería el peso molecular de el dióxido de carbono. Bien, vamos con el último, el metano. Se me descargó el computador, dame un segundo. Listo, vamos con el metano. Entonces el metano, lo mismo, vamos a ubicar el símbolo de esta manera, como debería ir. Entonces, tenemos que dos elementos, el carbono y tenemos el hidrógeno. Entonces, ¿cuántos del carbono tenemos? Tenemos uno. ¿Y cuántos de hidrógeno tenemos? Tenemos cuatro átomos de hidrógeno. El carbono lo vamos a escribir igual. Posición número 6, masa atómica de 12,0. Y el hidrógeno, ya lo tenemos acá, posición número 1, y la masa atómica es de 1,0. Lo mismo, hacemos el mismo procedimiento. Entonces, el carbono me va a valer 12,0. 12,0. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? En este caso solamente uno, o sea, me va a quedar igual. Y para el siguiente caso tengo uno que me vale la masa atómica del hidrógeno por 4 átomos. Esto sería igual. Entonces acá me queda igual, tal cual, 12,010, perdón. Y acá me va a quedar, voy a poner el cero y me va a quedar 4. Lo sumo, 0, 6, 1 en unidades de masa atómica y de esta manera expreso mi peso molecular del metano. ¿Listo? Sencillo, ¿verdad? Y ¿Sí o no? facilísimo, profe, facilísimo. Bien. Ahora, vamos a mirar. Este ejercicio lo van a hacer ustedes en casita, que son todas estas. Acá les coloqué el nombre común, como lo van a encontrar, y la fórmula. Pero antes de que ustedes, pues vamos a hacer un ejemplo con, por ejemplo, este, que tiene 4. Porque solamente los otros ejemplos los hicimos con 2. Entonces este tiene 3. Entonces, vamos a coger el, eh, listo. Vamos a anotarlo acá. Ya tengo acá el lapicito. Entonces lo anoto. CO3. Por favor, mucho ojo con las mayúsculas y las minúsculas. ¿Listo? Si nosotros escribimos esta O minúscula, que acá me quedó bastante pequeña, pues vamos a pensar que es el cobalto. ¿Listo? Entonces, el carbonato de calcio, acá y está como el nombre común, se encuentra como mármol, piedra caliza, pero pues realmente pues es carbonato de calcio. ¿Y acá para qué se utiliza? Entonces, el carbonato de calcio, ojo, mucho ojo con no confundir con el cobalto. El cobalto es así, C mayúscula o minúscula. Acá tenemos entonces tres elementos. El primero es calcio, el segundo es carbono y el tercero es oxígeno. Entonces vamos a discriminarlos y hacer cada elemento. Calcio, carbono y tenemos oxígeno. Listo. Entonces nos vamos a la tabla periódica y vamos a escribir la simbología del elemento. Entonces, comencemos con el calcio. El calcio lo vamos a encontrar en la posición número 20. Entonces, recuerden que el elemento se va a graficar siempre de esta manera. Número atómico, número másico. Entonces, el calcio.
El calcio lo vamos a encontrar en la posición número 20. ¿Cuál es la masa atómica del calcio? Ahí está en la tabla periódica y acá se los voy a colocar 40,1. ¿Por qué es importante que así sea el cero? Lo coloquemos después de la coma, porque es bueno para saber en unidades de masa atómica, siempre se deben expresar en decimales. Ahora el carbono, que ya lo vimos en el ejercicio anterior, se encuentra en la posición número 6, es decir, tiene 6 protones y 6 electrones. Este es un número atómico. Y perdón, la masa atómica del elemento es 12,0. Luego nos vamos con el oxígeno, que tiene una posición de 8, ese es el número atómico, y el número másico es de 16,0. Listo. Teniendo esto, vamos a mirar la fórmula. Entonces voy a coger acá eh, otro colorcito. Voy a escribir la fórmula. Entonces tenemos calcio, que es lo mismo que tenemos acá. El calcio, como no tiene nada, lo vamos a decir que es 1. El carbono tampoco tiene nada, vamos a decir que es 1. Y el oxígeno tiene 3. Entonces el oxígeno va a tener 3. En función de esto, vamos a operar. Entonces, decimos, acá colocamos la flechita. Después de que ustedes lo hagan muchas veces o varias veces, ya lo van a saber de memoria cómo lo tienen que hacer. Entonces, colocamos acá enfrente el número másico, que en este caso sería para el calcio, sería 40,1, para el carbono sería 12,0 y para el oxígeno sería 16,0. Listo, lo vamos a multiplicar. ¿Por qué? Por cuántos átomos Eso iba a nos decir, está dando ¿se va a la. multiplicar por 3 el oxígeno y los demás Sí, no? sí. Ujú. Entonces, miramos en la fórmula. El calcio tiene 1, recuerden que lo escribí acá. Entonces lo multiplico por 1. El carbono tiene 1 también en la fórmula, lo multiplico por 1. Y el oxígeno tiene 3, lo multiplico por 3. Y lo opero. Listo. Entonces, ¿cuánto me daría? En el caso del calcio, escribimos el mismo número, 40,1. En el caso del carbono también está multiplicado por 1, entonces me va a dar el mismo número, 12,0. Y en el caso del oxígeno, si ya tengo que multiplicar 16 por 3, que sería 48. Y coloco la coma. ¿Por qué? Porque estoy operando con decimales. Ahora para hallar el peso molecular de toda la fórmula, o de toda, en este caso de todo este compuesto, voy a sumarlos. Entonces acá en este caso tengo 1, Sería cien coma. punto uno En este caso tenemos 0 y sumamos 1 acá. 4 más 4, 8, más 1, 9, más 1, 10. 100,1. 100,1. Esto en unidades de masa atómica y escribo acá peso molecular. Usted puede escribir peso molecular y escribir la fórmula completa y le escribe igual. O peso molecular del carbonato de calcio. Listo, entonces por favor le van a tomar una captura de pantalla para que comiencen a hacerlo en la casa. Esto sería parte del trabajo que tienen que hacer esta semanita. Vale, profe. Le toman por favor el, Pantallazo. el pantallazo. Ajá. Bien, acá estoy mirando la tabla y me aparece uno. Vamos a hacer otro ejemplo por este, que es que de pronto acá se me van a confundir. Cuando me aparece uno entre paréntesis. Vamos a hacer otro ejemplo para que no haya por ahí pierde. Entonces vamos a tomar este, el hidróxido de aluminio. Entonces vamos a agarrarlo acá y lo escribimos aluminio, entre paréntesis, 8, entre paréntesis 3. Entonces acá van a hacer lo mismo, pero resulta que la fórmula, en este caso para aluminio tiene 1, para el 3 está operando
como el hidrógeno, tanto como el oxígeno. Entonces, por lo tanto, el oxígeno lo vamos a tomar como 3 y el hidrógeno lo vamos a tomar como 3 y va a ser lo mismo. El resto va a ser lo mismo. Entonces, cada átomo va. O se podría sumar ay, ¿cómo es que es el nombre? Se me va el nombre de del número ¿De másico, no. No, ¿si eh, es el número másico o es el número atómico que estaba viendo? cuál? Estamos Al viendo peso los atómico, dos. perdón, peso atómico. Se tomaría el del oxígeno, se le sumaría el del hidrógeno y después se multiplica por 3 la suma, también. Vamos a hacerlo así para que no se pierdan y ahorita al final miramos cómo lo estás diciendo. Entonces, el aluminio, posición número 13, masa atómica de 27. Entonces, recordemos Masa 27,0. atómica, masa atómica. Ajá, que es el mismo número másico. Ahora el oxígeno, ya lo hemos visto, posición número 8 y número másico 16,0, que es la misma masa atómica. Y el hidrógeno ya los conocemos, 1,0 y posición número 1. Entonces, lo mismo. ¿Listo? Entonces ahí ya hicimos dos ejemplos para que de todas las formas en las que pueden aparecer estos compuestos. Entonces el aluminio tenemos que es uno solito. Entonces lo dejamos como 27,0 por uno. Eso es igual a 27,0. Listo. Vamos con el oxígeno. El oxígeno es 16,0 por 8 y me va a dar 128. Y el último, que es el hidrógeno, lo voy a tomar como uno por uno y me va a dar lo mismo. Recuerden acá, tienen que hacerlo debajo de las unidades, debajo de las unidades, decenas debajo de las decenas, centenas debajo de las centenas y decimales debajo de los decimales para que al sumar no se nos vaya a correr. Acá sería 7 más 8, 15 y una 16. 2 más 2, 4 y una 5 y una. Listo, acá ponemos la coma. Sería el peso molecular del hidróxido de aluminio en función de unidades de masa atómica. ¿Listo? Ahora sí, ya hemos terminado con los ejemplos del día de hoy. La idea es que ustedes puedan hacer pues todos o los que alcancen para que ustedes ejerciten el conocimiento aprendido. Voy a borrar y continuamos. Vamos a hacer otro ejercicio diferente, un poquito diferente, no es mucho. También con lo mismo, con todo lo que hemos aprendido hoy. Entonces, en este caso, nos hablan o vamos a tomar el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo vamos a tomar con esta fórmula. H2SO4. Recuerden que los numeritos tienen que ir en subíndice, es decir, pequeñitos ahí en la parte inferior derecha. Solo que pues no sé exactamente cómo sacarlos. En Word sí me aparece, pero acá en PowerPoint no me deja sacarlos, pero deberían estar así. H2, pequeñitos como subíndices, SO4. Listo. ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer este ejercicio? Nos dice calcular la masa molecular del ácido sulfúrico si su fórmula es H2SO4. Entonces, lo mismo. Profe, Entonces, una preguntita. O sea, ¿es igual cuando están los números así grandes al lado a cuando los sí, tiene es lo de mismo. Sí, colita? es lo Ok, mismo. Solo que, como les digo, acá no fui capaz de colocarlos así ok, pequeñitos. perfecto. Vale. No es Entonces que si me los había salieron así. visto así y yo pensaba que era algo diferente, como en la química No, es cuando lo es mismo. para arriba, cuando es abajo. Ok. Ajá, entonces acá qué vamos a hacer, lo mismo que hicimos anteriormente, pero pues lo vamos a organizar acá en tablita para que quede más bonito. Cogemos cada elemento de cada elemento de esta fórmula, que es el ácido sulfúrico. Entonces tenemos, en este caso tenemos el elemento del hidrógeno, tenemos el elemento del azufre y tenemos el elemento del oxígeno. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? Entonces lo buscamos en la tabla periódica y nos va a aparecer como 1,0.
Vamos a buscar el azufre. El azufre lo encontramos en la posición número 16. Ah, si queremos, podemos ponerle acá la posición, que es el número atómico. El azufre es 16 y el oxígeno, en este caso, es 8. Sí, para que quede más organizadito. La masa atómica del azufre es 32,1. 32,1. Y la masa atómica del oxígeno ya la hemos trabajado y sabemos que es 16,0. Listo. Número de átomos. ¿Qué quiero acá? Número de átomos es el número que me aparece al lado. Listo. En este caso acá sería, para el hidrógeno serían 2 átomos. Esto es lo mismo que poner acá un por, como lo estábamos haciendo en la anterior. Para el azufre no tenemos nada, por lo tanto es uno, un átomo de azufre. Y para el oxígeno tenemos un 4, por lo tanto son 4 átomos de azufre, de oxígeno, perdón. Entonces los vamos a operar igual. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces ustedes lo pueden ir haciendo y me van a ayudar. Entonces, ¿cuál sería la masa atómica como tal o el peso molecular promedio solamente del hidrógeno? Entonces, Dos. multiplico la masa atómica por el número de átomos. 1,0 por 2 me va a dar lo mismo. Entonces, yo lo voy a colocar acá. 2, borramos este puntico. 2 y le voy a poner el 0 porque necesito operar con números decimales. Lo mismo para el azufre. Entonces lo estoy multiplicando por un átomo, entonces me va a quedar idéntico, 32,1. Ahora, el oxígeno. Entonces del oxígeno tengo 16,0 por 4. ¿Cuánto me da 16 por 4? Me va a dar 64. Y acá coloco nuevamente el 0 y lo voy a sumar. ¿Por qué lo voy a sumar? Porque necesito hallar el peso molecular promedio de toda la ecuación, de toda la fórmula. Entonces empiezo a sumar. En este caso sería 1 bajo la coma, 4 más 4, 8 y 6 más 3, 9. Esto en unidades de masa atómica, si yo quiero escribir solo la U o así unidades de masa atómica. Y este sería el peso molecular. Ah, vamos a escribirlo así más bonito. Vamos a escribir peso molecular de el H2, que es el ácido sulfúrico, SO4. Es igual a 98,1 U más. ¿Listo? Así queda más organizadito. Si lo quieren hacer así, también está válido. Si tengo más elementos, si por ejemplo mi compuesto tiene 5 elementos o 6, entonces hago más cuadritos y los voy sumando. Al final es básicamente lo mismo. Listo. Seguimos. Nos falta número de Avogadro. Listo. Ahora, resulta que el número de Avogadro eh, sería, no recuerdo qué número de propiedades vamos, creo que es la sexta. El número de Avogadro también hace parte de las propiedades de los átomos. Y resulta que cuando nosotros tomamos una pequeña cantidad de algún compuesto y la pesamos en una balanza normal, en una gramera, estamos manipulando un número bastante o muy enorme de átomos individuales. Entonces recordemos que un elemento está compuesto por muchos átomos, ¿no? Entonces si por ejemplo tenemos una barra de hierro de Fe, vamos a decir que vamos a tener la composición de esa barra de hierro, por ejemplo, digamos que esta es la barrita de hierro, la composición de esa barra de hierro son muchos átomos. Entonces, número de átomos. Entonces, listo. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Cuando lo pesamos en una balanza corriente, pues nos va a dar el número normal del peso de la barra de hierro, pero no nos va a decir en ningún momento cuántos átomos individuales hay, porque el peso como tal es en gramos y no en átomos. Ya que en átomos, pues sería, imagínense ustedes la escala, sería sumamente pequeña. Para evitar todos estos problemas de los cálculos a partir de los números muy grandes o muy pequeñitos, que serían conversiones bastante raras, se emplea, o en química se emplea una unidad que se denomina el mol. Entonces la tenemos acá. Resulta que un mol
se define como pues una cantidad de una sustancia que contiene este número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23. O sea, es un número bastante pequeñito, pero esto va a significar una mol. ¿De qué? De partículas. ¿Listo? Partículas. Entonces, ya sea de un elemento como tal, por ejemplo, de un elemento como el hidrógeno o de un compuesto como el H2O, que sería el agua. ¿Listo? Entonces vamos a leer acá un poquito. Dice, el número de Avogadro es aproximadamente 6,022 o 23, como lo coloqué acá, porque les puse los dos valores, porque así se pueden evidenciar en los libros que representan la cantidad de partículas como átomos, moléculas, iones en un mol de cualquier sustancia. Entonces, yo siempre que hablo de mol estoy diciendo hay 6,023 por 10 a la 23 de partículas de ese elemento o en ese elemento, ya sea un elemento o un compuesto. Es una constante fundamental que se usa en química y que relaciona la masa atómica a escala de laboratorio con la masa a escala atómica, permitiendo medir la cantidad de materia en una sustancia. Entonces el valor 6,022 o 6,023 por 10 a la 23 partículas por cada mol, o sea, un mol me va a valer eso. ¿Listo? Representa el número de entidades elementales como átomos, moléculas, partículas que se contienen en un solo mol. Su uso se utiliza para medir la cantidad de sustancias, establecer la relación entre la masa molar y la masa física de una sustancia. ¿Cuál es la importancia? Permite calcular la masa de un mol de cualquier elemento, ya sea un mol de una sustancia si tiene una masa en gramos numéricamente igual a su masa atómica o molecular. Listo, entonces esta es una unidad que al igual como el número másico ya está establecida. ¿Listo? Solo que pues está en la explicación. Entonces, vamos a mirar cuál es el peso en gramos de un átomo de calcio. Entonces, en este caso, si un átomo de calcio tiene una masa de 40 omas o unidades de masa atómica, ajá, entonces sabemos que el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. Acá nuevamente les pido excusas porque no fui capaz de volverlo chiquitico, pero este 10 a la 23 debería ir casi chiquitico. Átomos de calcio que tienen una masa equivalente de 40 gramos. Entonces, teniendo este concepto, entonces nos dice que este es el número de Avogadro, que es la mol contenida dentro de los átomos de calcio, que pesan estos si lo colocáramos en una balanza normal. ¿Estamos hablando de qué? De un átomo de calcio. Entonces, vamos a decir que tenemos un átomo de calcio. Ujú. Lo vamos a multiplicar por el valor que nosotros tenemos del gramo o la cantidad, el peso neto en gramos, que sería en este caso 40. Recuerden que estamos trabajando con unidades decimales, entonces lo vamos a tomar así, 40 gramos, por el número de Avogadro, que es el número de las moles o de cada átomo de calcio. Entonces lo vamos a colocar acá, 6,02, o lo puedo colocar como 6,23 por 10 a la 23 átomos o partículas, átomos. Ujú. Y el resultado que me dé acá, para esto sí vamos a tener que emplear una calculadora científica. ¿Por qué? Para meter directamente la ecuación así y no hacerla una por una porque nos va a dar números decimales diferentes. Lo otro es que el 10,23 lo vamos a tener que meter tal cual en la calculadora para que no se nos altere el resultado. Por lo tanto, en la calculadora vamos a escribir vamos a colocar un número decimal y perdón, un número fraccionario, vamos a escribir en el numerador 40 y en el denominador el número de Avogadro que sería 6,022 o 6,02 por 10 a la 23. El resultado que nos dé sería como tal el peso de un gramo de átomo de calcio. En este caso, yo lo estoy haciendo acá, 6,64 por 10 a la menos 23. Ujú. En este caso, un gramos. ¿Por qué? Porque va a cancelar átomos con átomos y la unidad me va a quedar en gramos. ¿Listo? Listo, chicos. Continuamos con la grabación y en este caso, eh,
El punto número 2 de nuestros ejercicios son los siguientes. Entonces tenemos que, nos dicen, ¿cuántos átomos gramo? Esta es la relación que estamos tomando, átomo gramo, hay en 64,128 gramos de azufre, si teniendo en cuenta que en un átomo gramo de este elemento encontramos 32,1 gramos. Este 32,1 gramos, ¿de dónde sale? Esta sale de la tabla periódica de la masa atómica del azufre. Entonces vamos a ir a dibujar el elemento del azufre. Entonces el azufre lo vamos a encontrar con el símbolo S. El número atómico va a ser 16. Recuerden que el número atómico es la posición, es el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Y la masa atómica va a ser 32,1 en unidades de masa atómica. Recuerden que acá es lo mismo, se expresa en esta relación en unidades de masa atómica. Entonces, en este caso, nos preguntan cuántos átomos gramos hay en esta cantidad de gramos de azufre si un solo átomo gramo pesa 32,1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a escribir la relación y entonces empezamos escribiendo un átomo gramo. Vamos a escribir las unidades porque es necesario para poder eliminarlas. Entonces, un átomo gramo, ¿a cuánto equivale? A 32, lo escribimos aquí abajito, 32,1 gramos. ¿Listo? ¿Y cuánto necesitamos hallar? Necesitamos hallar 64,128 gramos. Bien, entonces miremos, ¿qué se nos repite acá en las unidades? En las unidades, por todas partes, estamos viendo que se repiten los gramos. Entonces lo vamos a expresar en función de átomo gramo. Entonces, gramo con gramo se cancela y vamos a hacer la operación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso tenemos que multiplicar esto que está aquí por esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer si tenemos una calculadora sencilla? Normalita. Entonces vamos a dividir 64,128, perdón, punto 128, dividido entre 32,1. Y eso nos va a dar, entonces lo vamos a escribir por aquí otra vez, un átomo gramo, un átomo gramo por 1,99777, me da a mí. ¿Listo? Y esto nos va a dar igual a lo mismo. 1,99 porque estamos multiplicando por 1. 1,99 lo podemos dejar en 99,8. ¿Y estos qué son? Perdón, átomos, unidad átomo gramo ¿de qué? ¿De qué elemento? De azufre. ¿Listo? Esa sería la respuesta. ¿Que la podemos aproximar? Sí, la podemos aproximar. La podemos dejar en 2, cerradito. 2 átomos gramo. Átomo gramo de azufre. ¿Listo? Este ejercicio estaba bastante sencillo, solamente una regla de tres y en donde nosotros identificamos que cuánto vale una unidad de átomo gramo y en cuánto la podemos eh, encontrar. En este caso nos estaban dando 64,128 gramos. Listo. Otra forma que nosotros tendríamos de hacerla haciendo la misma regla de tres, sería de la siguiente manera. Pues es básicamente lo mismo, sino que lo escribimos de otra forma. Entonces, aquí, borremos acá, y vamos a decir lo mismo, que si un átomo gramo, entonces acá, un átomo gramo equivale a 32,1 gramo, ¿a cuánto equivale? 64,128 gramos. Entonces tenemos valor 1, valor 2, valor 3 y nos falta un valor 4. En este caso sería lo mismo, factor de conversión de. Entonces, X es la incógnita. Entonces, vamos a multiplicar en cruz así y dividimos por este. Listo. Entonces, colocamos un átomo gramo por 64,128 gramos
dividido entre 32,1 gramos. Entonces, hacemos en la calculadora. 1 por esto da lo mismo. Entonces, colocamos igual a 64,128. 128 gramos. ¿Listo? Y lo dividimos entre 32,1 gramos. Entonces, acá que teníamos gramos con gramos que se cancelan y acá quedan en átomos. En átomos. Entonces, vamos a dividir 64,128 dividido entre 32,1. Y eso me da igual vamos a escribirlo aquí abajito para que me quepa. Entonces sería x igual a 199. Me va a dar lo mismo, solo que es otra forma más sencilla de hacerlo. 1,997. ¿Listo? Lo que podemos aproximar a 2. 2 átomos, gramo. ¿De qué? Del azufre. ¿Listo? Y de esta manera encontramos el resultado. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un tercer ejercicio para que nos quede aún mucho más claro. Tenemos este tercer ejercicio y nos dice de la siguiente manera. Sabiendo que el peso atómico del hidrógeno es 1,008 UMAS, es decir, ¿qué es el peso atómico? El peso atómico, recuerden lo que les dije, el peso y masa. Es lo mismo que nos aparece en la tabla como masa atómica. Recuerden que la masa atómica es la misma, el mismo número A. Entonces, vamos a pintar el hidrógeno. Pintamos el hidrógeno, recuerden que el elemento se pinta de esta manera. Entonces acá ponemos el número A, que es el número más grande, y el número Z, que es el número más pequeño. Entonces, ¿el número Z qué es? El número atómico, muy bien. El número atómico para el hidrógeno es 1, es decir, la posición 1, protones 1 y electrones 1. Ahora, el A, ¿cuál es el número A? El número másico. El número másico del hidrógeno, en este caso, es 1. 1, así se encuentra. Listo, en este caso nos están diciendo que el hidrógeno tiene o pesa, el peso atómico es de 1,08. Se le están metiendo otro decimal, pero es lo mismo. Unidades de masa atómica, entonces es decir, UMA. ¿Listo? Ahora deducimos que un átomo gramo pesa lo mismo. De hidrógeno pesa esto. Entonces, un átomo gramo pesa esto. ¿Cuántos gramos pesa un solo átomo de hidrógeno? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, si en 1 punto, entonces para hallar esto, primero que todo, necesitamos saber o recordar cuál era el número de Avogadro, ¿se acuerdan? El número de Avogadro es 6, porque acá lo vamos a usar. Si ven, no nos están dando ningún otro dato, entonces lo vamos a usar para hallar cuántos gramos pesa un solo átomo de hidrógeno. Recuerden que esta relación del número de Avogadro se hace en relación del carbono. Entonces, 6,023 o 0,22, dependiendo de cómo usted lo quiera tomar, por 10 a la 23. 10 a la 23. Listo. Entonces, teniendo el número de Avogadro, ahora sí vamos a decir que si en 1,08, 08, ay, 8 gramos, 1,08 gramos, hay, en 1,08 hay 6,023 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, átomos, vamos a escribirlo acá, átomos, coma, iría un átomo individual, ¿cuánto pesará? Entonces vamos a hacer la conversión. 1,008, 1,008 gramos, que es lo del hidrógeno, el peso atómico del hidrógeno,
dividido en el número de Avogadro para saber cuántos átomos gramo hay por 10 a la 23. Para estas operaciones sí necesitamos una calculadora científica. ¿Listo? Y lo vamos a dividir. Entonces dividimos 1,008 dividido entre 6, el número lo escribimos así tal cual dentro de la calculadora. 6,023 por 10 a la 23. Y el resultado, yo ya lo estoy haciendo acá, me da 1,647 por 10 a la 24. Perdón, 10 a la menos 24 gramos. Y este sería el resultado. Una aclaración, por favor. El número de Avogadro lleva implícito este por. Es decir, no es que yo voy a multiplicar esto por esto, no, sino que el número es todo esto completo. Ese número no se puede ya arreglar, o sea, operar, sino siempre tenemos que introducirlo así tal cual. ¿Listo? Bien. Entonces, ese era el otro ejercicio que quería mostrarles. Entonces, para la próxima clase vamos a seguir haciendo algunos ejercicios de estos. Necesito que por favor bueno, si tienen una calculadora científica y si no, en alguna aplicación o plataforma que podamos meter unidades para calculadora científica, como por ejemplo estas, ¿sí? Que podamos, yo creo que en internet podemos conseguir alguna página que nos funcione y yo se las comparto en la siguiente clase, pero por lo pronto vayan ustedes buscando. Los ejercicios que nos quedaron pendientes son los que ya les mencioné eh, durante la presentación, entonces espero que les vaya bien haciéndolo. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, me informan o le escriben a la profe Zaida. Listo, esto ha sido toda la clase por hoy. Muchas gracias por su atención. Vale, muchas gracias a usted, profe. Listo.